La historia no comienza con aplausos. No comienza con una audiencia que vitorea o un imperio de miles de millones de dólares. Comienza en la tierra, comienza en la profunda e implacable pobreza de la zona rural de Mississippi. Una niña, nacida en un mundo que ya había decidido que no valía nada. Su nombre era Oprah Winfrey. Pero en aquel entonces, era solo una niña tratando de sobrevivir a una vida que estaba decidida a romperla. Usaba vestidos hechos de sacos de patatas. No como una broma, sino porque eso era todo lo que había. Era una niña solitaria. Sus únicos amigos eran los animales de la granja. Aprendió a leer antes de los 3 años, una pequeña luz en una vasta oscuridad. Pero esa luz no pudo protegerla de las sombras que se cernían. El silencio de su mundo fue destrozado por la violencia. Las personas que se suponía que debían protegerla se convirtieron en sus monstruos. Con solo 9 años, su inocencia fue robada por aquellos en quienes le habían enseñado a confiar. El abuso comenzó. Era un secreto que tenía que cargar, un peso demasiado pesado para cualquier niño. Cada día era una nueva pesadilla, una nueva traición. El dolor no era solo físico, era una herida profunda que le destrozaba el alma y le decía que no era digna de ser amada, que no valía nada, que su cuerpo no le pertenecía. Esto no era un hogar, era un campo de batalla, y ella era una niña soldado sin armas y sin nadie a quien pedir ayuda. El mundo veía a una pobre niña negra, no veía nada más. Su madre, luchando para llegar a fin de mes, a menudo estaba ausente. Oprah quedó al cuidado de parientes, siendo pasada de mano en mano, como un objeto que nadie realmente quería. El rechazo era un zumbido constante, bajo la superficie de su vida. Estaba en los ojos de las personas, que la menospreciaban. Estaba en el hambre que sentía en su estómago. Estaba en la frialdad de una casa sin amor. Se portó mal, se escapó. Buscaba una salida, un lugar donde el dolor se detuviera. Pero el dolor la siguió. Se aferró a ella como una sombra. A los 14 años, un nuevo trauma, un embarazo producto del abuso, un hijo que nació demasiado pronto, una vida que terminó casi tan pronto como comenzó. Fue la pérdida definitiva, otro secreto enterrado en lo más profundo. Esta fue la base de su vida. Fue construida sobre el trauma, sobre el abandono, sobre la creencia de que estaba fundamentalmente rota. Esta era la chica que el mundo había desechado. Una chica de los rincones olvidados de América, con cicatrices que nadie podía ver. Era una estadística en ciernes. Otra vida destinada a ser engullida por la oscuridad de sus circunstancias. Nadie podría haber mirado a esta niña, a esta adolescente llena de tanto dolor y vergüenza, y haber visto a una reina. No podían ver el poder que bullía bajo la superficie. Solo veían lo que estaba roto. No tenían idea de que, de estas cenizas, estaba a punto de encenderse un fuego que un día iluminaría el mundo entero. Justo cuando la oscuridad amenazaba con consumirla por completo, una mano se extendió. No era una mano suave, era una mano firme, exigente e inquebrantable. Pertenecía a su padre, Vernon Winfrey. Enviada a vivir con él en Nashville, Tennessee, Oprah se encontró en un mundo diferente a todo lo que había conocido. El caos de su pasado fue reemplazado por algo aterrador y nuevo, la estructura. Vernon era barbero, un hombre de disciplina y altas expectativas. No ofrecía piedad, no ofrecía mimos, ofrecía reglas. Vio a la chica salvaje y herida delante de él, y decidió que no sería una víctima de su pasado. Decidió que tendría un futuro. La casa de su padre era una casa de libros. Le exigía que leyera un libro y escribiera un informe sobre él cada semana, sin excusas. Le exigía que aprendiera 5 palabras nuevas de vocabulario cada día. Si fallaba, no habría cena. Esto no era una negociación, era una orden. Para una chica que solo había conocido el abandono,
Este enfoque intenso fue un shock. Fue duro, fue implacable, pero también fue la primera vez que alguien invirtió realmente en ella. No solo le estaba enseñando palabras, le estaba enseñando que su mente era un músculo. Le estaba mostrando que su intelecto era un arma, un escudo, una forma de salir de la prisión de su pasado. Le dio una tarjeta de biblioteca y con ella una llave para abrir el mundo. La disciplina se convirtió en su nuevo idioma. La educación se convirtió en su santuario. Por primera vez, Oprah tenía un propósito que no era solo la supervivencia. Se trataba de lograr cosas. Su padre vio una chispa en ella, un brillo que había estado enterrado bajo capas de dolor. Se negó a que se extinguiera, la empujó, la desafió, la hizo creer que era capaz de más de lo que jamás había imaginado. Le dijo, «Eres mejor que esto». Y por primera vez, ella empezó a creerlo. A la chica, a la que le habían dicho que no valía nada, ahora le decían que era brillante. La transformación no fue fácil. Fue una batalla diaria contra los fantasmas de su pasado, pero ya no luchaba sola. Este periodo fue el no inanti pun di intendem en di Nadian fue anai el momento en que la trayectoria de su vida pasó de una espiral descendente a un ascenso. Su padre no borró su dolor. Las cicatrices seguían ahí, pero le dio las herramientas para construir una vida a su alrededor, no a pesar de ellas. Le enseñó que la autoestima no es algo que te dan los demás, sino algo que construyes dentro de ti, ladrillo a ladrillo doloroso. Le dio la estructura que necesitaba para contener su propio poder, para canalizar su emoción cruda en ambición enfocada. Él fue el arquitecto severo y amoroso de su segunda oportunidad. Él le salvó la vida no borrando su pasado, sino exigiéndole que construyera un futuro. Con su nueva disciplina y una voz perfeccionada por años de discursos en la iglesia y clubes de debate, Oprah puso su mirada en el mundo de los medios. Tenía hambre, era ambiciosa. Probó por primera vez la industria mientras aún estaba en el instituto, trabajando a tiempo parcial en una emisora de radio local para gente de color. Se sintió como un sueño. Tenía voz y, por primera vez, la gente la escuchaba. Pasó a la televisión en Nashville, convirtiéndose en la primera mujer de color en ser copresentadora en la historia de la ciudad. Parecía que iba camino al éxito rápidamente, pero el camino no fue fácil. El mundo no estaba preparado para ella, todavía no. Los rechazos apenas comenzaban, y serían brutales. Cuando se mudó a Baltimore, para copresentar las noticias de las 6, el sueño comenzó a agriarse. Los ejecutivos de televisión querían que fuera alguien que no era. Le dijeron que era demasiado emocional. Dijeron que se involucraba demasiado en las historias que estaba informando. Criticaron su apariencia, su peso, su cabello. Un productor le dijo que necesitaba un cambio de imagen, que su cabello esponjoso no funcionaría en televisión. Intentaron cambiarla, moldearla para que fuera una presentadora de noticias genérica y pulcra. Cada día era una batalla para aferrarse a su propia identidad. Le dijeron que su corazón era una debilidad en un mundo que exigía desapego. Era un palo redondo, siendo martillado en un agujero cuadrado. La humillación fue pública y dolorosa. Uno de los golpes más aplastantes llegó cuando un tratamiento de salón, destinado a cambiar su cabello para que se ajustara a sus estándares, salió horriblemente mal y la dejó calva. Tuvo que ocultar su vergüenza bajo pelucas, sintiéndose como una farsante. El rechazo definitivo llegó cuando fue degradada de su codiciada posición como copresentadora
de Noticias de la Noche. Le dijeron que no era apta para las noticias de televisión. Fue un veredicto devastador. La hicieron a un lado, trasladándola a un programa de entrevistas matutino de baja audiencia. Un lugar donde pensaron que su carrera moriría. Estaba destinado a ser un castigo, un exilio profesional. Pensaron que la estaban enterrando. No tenían idea de que estaban plantando una semilla. La crítica constante sobre su apariencia física, su raza y su estilo impulsado por las emociones estaba diseñada para romper su espíritu. Vieron su empatía como un defecto. Vieron su autenticidad como poco profesional. Vieron a una mujer de color que no encajaba en su estrecho molde de lo que debería ser una personalidad televisiva. Pero dentro de Oprah, la luchadora forjada por la disciplina de su padre y su propio pasado traumático, se negó a rendirse. Cada rechazo, cada insulto, cada intento de disminuirla, solo endureció su determinación. Pensaron que sus emociones eran su mayor debilidad. Estaba a punto de probarle al mundo que eran, de hecho, su mayor superpoder. La enviaron a la mañana, le dieron un programa llamado. Era un programa de entrevistas local de Baltimore, un escenario pequeño, algo secundario en el gran esquema de la programación televisiva. Se suponía que sería el final del camino para la presentadora de noticias, que era demasiado emotiva. Pero desde el primer día, algo diferente sucedió. En el momento en que Oprah se sentó en la silla de presentadora, el espacio se transformó. Ya no solo leía de un teleprompter, ya no solo informaba sobre tragedias desde la distancia. Estaba conectando, estaba escuchando, estaba siendo ella misma, plenamente y por completo, por primera vez en cámara. La autenticidad que habían intentado quitarle era ahora su mayor fortaleza. La audiencia lo sintió de inmediato. Aquí había una mujer que no les hablaba a ellos, les hablaba a ellos. Cuando un invitado lloraba, los ojos de Oprah se llenaban de lágrimas. Cuando alguien compartía un momento de alegría, su risa llenaba el estudio. No era una celebridad pulcra y distante, era real. Era fácil identificarse con ella. Compartía sus propias luchas, sus batallas con su peso, sus sentimientos de inseguridad. Derribó el muro entre el presentador y la audiencia, creando una sensación de intimidad y comunidad que nunca antes se había visto en televisión. El programa no era solo sobre gente hablando, era sobre gente conectándose a un nivel profundamente humano. Y Oprah era el conducto. En cuestión de meses, el programa que estaba destinado a ser su tumba profesional se convirtió en el programa de entrevistas número 1 en Baltimore. Estaba superando a Phil Donahue, el rey reinante de la televisión diurna, en su propia ciudad. Los ejecutivos que la habían degradado estaban asombrados. No entendían lo que estaba pasando. Habían intentado suprimir su personalidad, y resultó que su personalidad era el ingrediente mágico. No solo estaba presentando un programa, estaba iniciando un movimiento basado en la empatía, la vulnerabilidad y la idea radical de que la historia de cada persona importaba. Dio voz a personas que nunca antes habían sido escuchadas en televisión. El éxito en Baltimore fue innegable. Fue una onda que estaba a punto de convertirse en un tsunami. Los ejecutivos de Chicago se dieron cuenta. Vieron los ratings. Vieron el fenómeno. Le ofrecieron un programa matutino propio en un mercado mucho más grande. Era un riesgo enorme, para ellos y para ella. Pero Oprah dio el salto. Hizo las maletas y se mudó a Chicago, llevando consigo el mismo estilo, crudo, emocional y auténtico. El programa, inicialmente llamado, era su nueva plataforma. A la presentadora no deseada,
la mujer considerada no apta para la televisión, estaban a punto de darle las llaves del reino. Había encontrado su trono, no en la hora de las noticias de máxima audiencia, sino en el corazón de la televisión diurna. Cuando se lanzó en 1984, fue honestamente una sensación instantánea. En solo un mes, pasó del último lugar en las calificaciones al programa de entrevistas número 1 en la ciudad. La fórmula era la misma que ella había perfeccionado en Baltimore. Pero ahora, sabes, a una escala mayor. Era crudo, era emocional y era revolucionario. En menos de un año, el programa fue renombrado y fue sindicado a nivel nacional. La revolución había comenzado oficialmente. Oprah no estaba interesada en la charla superficial que a menudo llenaba la televisión diurna. Ella quería ir más profundo. Quería hablar de las cosas que la gente solo susurraba a puerta cerrada. Ella quería sanar. El programa se convirtió en una sesión de terapia nacional, un ayuntamiento, un aula e incluso una iglesia, todo en uno. Oprah abordó temas que se consideraban tabú para la televisión diurna. Habló sobre abuso sexual, violencia doméstica, racismo y adicción. Llevó estos temas oscuros a la luz del día y lo hizo con, honestamente, una empatía sin precedentes. Cuando reveló su propia historia de abuso sexual infantil en vivo al aire, fue un momento decisivo. Millones de espectadores vieron su propio dolor oculto, reflejado en esta poderosa mujer. Les dio permiso para decir sus propias verdades. Creó un espacio seguro para una conversación nacional sobre la curación del trauma. La conexión que forjó con su audiencia fue, honestamente, eléctrica. Confiaban en ella, la veían como una amiga, una hermana, una figura materna. Le escribían cartas por miles, compartiendo sus secretos más profundos y sus mayores triunfos. El programa era famoso por sus momentos emotivos, las reuniones familiares sorpresa, que dejaban a todos llorando, los cambios de imagen dramáticos que eran mucho más que solo ropa, y las confesiones sinceras, tanto de invitados como de miembros de la audiencia. Oprah tenía una habilidad asombrosa para ver la humanidad en todos, para encontrar el hilo universal en cada historia personal. Era una maestra de la empatía, y su audiencia la amaba por ello. Pero no se trataba solo de dolor. También se trataba de empoderamiento y alegría. Celebró a autores y convirtió libros en bestsellers de la noche a la mañana con su club de lectura. Presentó a maestros espirituales que llevaron conceptos de atención plena y gratitud a una audiencia masiva. Y por supuesto, estaban los sorteos. El icónico momento, tú recibes un coche. Tú recibes un coche. Todos reciben un coche. Fue más que un simple espectáculo. Fue un reflejo del propio viaje de Oprah, desde la pobreza extrema hasta una abundancia increíble, y su deseo de compartir esa sensación de posibilidad con su audiencia. Su programa no era solo algo para ver, era algo para experimentar. Cambió vidas. Cambió la cultura. Con gran poder viene un gran escrutinio. A medida que la influencia de Oprah crecía a niveles sin precedentes, también lo hacían los ataques en su contra. Ya no era solo una presentadora de programas de entrevistas, era una fuerza cultural, y eso la convirtió en un objetivo. Surgieron críticos de todos los rincones, algunos acusándola de promover la televisión sensacionalista en los primeros años del programa, cuando se centraba en temas más sensacionalistas. Decían que estaba explotando el dolor de la gente para conseguir audiencia. La crítica fue una pesada carga para una mujer que veía su trabajo como una forma de servicio. Escuchó las críticas y tomó la decisión consciente de orientar su programa hacia un contenido más edificante e inspirador, lo que ella llamó
Vive tu mejor vida en televisión. Los ataques se volvieron más personales y más feroces. Se enfrentó a demandas, incluyendo una famosa de ganaderos de Texas que la demandaron por difamación, después de que un programa sobre la enfermedad de las vacas locas causara una caída en los precios del ganado. Afirmaron que ella había manipulado deliberadamente el mercado. El juicio fue un espectáculo público agotador, un intento de silenciarla y usarla como ejemplo. Pero Oprah se negó a ser intimidada. Trasladó todo su programa a Amarillo, Texas, durante la duración del juicio. Se enfrentó a sus acusadores de frente, defendiendo su derecho a la libertad de expresión. El jurado falló a su favor, una victoria masiva que afirmó su poder y determinación. Fue un mensaje claro: no se dejaría intimidar. Quizás los golpes más dolorosos vinieron de aquellos en quienes confiaba. Hubo traiciones de amigos y familiares que intentaron vender historias sobre ella a los tabloides. Personas a las que había ayudado intentaron extorsionarle dinero. Estas traiciones personales calaron más hondo que cualquier crítica pública. Fueron un doloroso recordatorio del lado oscuro de la fama, los celos y la codicia que su éxito inspiró en otros. Cada vez que aparecía un nuevo titular negativo, era un intento de derribar el imperio que había construido. Intentaron pintarla como una estafadora, como alguien que no era la persona auténtica y cariñosa que parecía ser en televisión. A pesar de todo, Oprah manejó las batallas públicas con una notable combinación de fuerza y gracia. Rara vez arremetió. En cambio, a menudo abordaba las controversias en su programa, hablando directamente a su audiencia y compartiendo su versión de la historia. Convirtió estos ataques en momentos de enseñanza sobre la resiliencia, la integridad y el mantenerse fiel a la verdad. Le mostró al mundo que una mujer poderosa y una mujer negra poderosa podía resistir la tormenta. Los intentos de desacreditarla finalmente fracasaron. En todo caso, hicieron que su audiencia se sintiera aún más protectora con ella. Habían visto su ascenso y no dejarían que nadie la derribara. Oprah Winfrey nunca se contentó con ser simplemente una empleada. Entendió desde el principio que el verdadero poder significaba ser dueña. No era solo el talento, era el producto, la marca y la jefa. En 1986, justo cuando su programa se estaba volviendo nacional, hizo un movimiento inaudito para cualquier presentador de televisión, y mucho menos para una mujer negra. Fundó su propia productora, Harpo Studios. El nombre, Oprah escrito al revés, era un guiño inteligente a su identidad. Pero la estrategia detrás de él era pura genialidad. Estaba tomando el control de su propio destino. Sería dueña de The Oprah Winfrey Show, una decisión que eventualmente la convertiría en multimillonaria. Harpo Studios se convirtió en el motor de su creciente imperio. No se trataba solo de producir su programa de entrevistas. La compañía comenzó a producir películas y telefilmes, a menudo centrándose en historias poderosas de la experiencia afroamericana, como The Women of Brewster Place y la película Beloved. Estaba usando su plataforma y sus ganancias para crear oportunidades para otros, para contar las historias que Hollywood a menudo ignoraba. Compró su propio complejo de estudios en Chicago, una instalación masiva que se convirtió en la base de operaciones de toda su empresa. Ya no solo alquilaba un escenario, era dueña de todo el teatro. Su perspicacia para los negocios era tan aguda como su inteligencia emocional. A medida que el panorama de los medios comenzó a cambiar, Oprah evolucionó con él. Cofundó Oxygen Media, una cadena de cable orientada a las mujeres. Lanzó The Oprah Magazine, una publicación de gran éxito que tradujo su filosofía de Vive
Tu mejor vida a la prensa. Cada mes, su rostro aparecía en la portada, un símbolo de confianza e inspiración para millones de lectores. Estaba construyendo una empresa de medios multiplataforma, con su poderosa marca personal en el centro de todo. Demostró que un negocio podía ser increíblemente rentable y profundamente impulsado por una misión. La culminación de esta evolución llegó con el lanzamiento de su propia cadena de televisión, OWN, The Oprah Winfrey Network. Fue una empresa masiva, y la cadena tuvo dificultades en sus primeros años. Los críticos se apresuraron a predecir su fracaso. Pero Oprah, la luchadora definitiva, se negó a dejarla morir. Invirtió su propio tiempo, energía y dinero en ella, asumiendo un papel más práctico para darle la vuelta. Utilizó los mismos principios que hicieron de su programa de entrevistas un éxito: narración auténtica, programación inspiradora y una profunda conexión con su audiencia. Hoy, OWN es un testimonio de su visión y su tenacidad como empresaria. No es solo una presentadora, es una magnate, una arquitecta de su propio legado increíble. La influencia de Oprah no podía ser contenida por una pantalla de televisión o una página de revista. A medida que su imperio crecía, también lo hacía su sentido de responsabilidad global. Su viaje desde la pobreza de Mississippi le dio una empatía única y profunda por aquellos que estaban sufriendo en todo el mundo. Comprendió que su plataforma le daba el poder de lograr un cambio real, y ejerció ese poder con intención e inmensa generosidad. Se convirtió en una de las filántropas más prominentes del mundo, pero su ayuda siempre fue personal. Fue impulsada por su corazón y sus propias experiencias de vida. No solo firmaba cheques, se presentaba. Su proyecto global más significativo nació de una promesa que le hizo a Nelson Mandela. Se comprometió a construir una escuela para niñas en Sudáfrica, un lugar que nutriría una nueva generación de líderes femeninas. En 2007, la Academia de Liderazgo para Niñas Oprah Winfrey abrió sus puertas. No era solo una escuela, era un santuario educativo de vanguardia, diseñado para dar a las niñas desfavorecidas el tipo de educación de élite y sistema de apoyo que ella nunca tuvo. Ella participó personalmente en cada detalle, desde el plan de estudios hasta las sábanas. Llama a las estudiantes sus hijas niñas y sigue profundamente involucrada en sus vidas, sirviéndoles de mentora y guiándolas hacia la edad adulta. Más allá de su escuela, su impacto como líder de opinión global es incalculable. Un respaldo de Oprah, ya sea para un libro, un producto o un candidato político, tenía el poder de cambiar fortunas. El efecto Oprah se convirtió en un fenómeno reconocido. Cuando lanzó su club de lectura, pudo convertir a un autor desconocido en un éxito de ventas de millones de copias de la noche a la mañana, revitalizando la industria editorial. Su apoyo fue visto como un factor crítico en la exitosa campaña presidencial de Barack Obama en 2008. Su voz tenía un peso y una confianza que pocas personas en el planeta podían lograr. Se convirtió en una brújula moral para millones. Su propia historia se convirtió en su exportación más poderosa. Es un símbolo global de esperanza y superación de la adversidad. En cada rincón del mundo, su nombre es sinónimo de la idea de que tus circunstancias no tienen por qué definir tu destino. Ha mostrado a millones de personas, particularmente a mujeres y niñas, que es posible levantarse del dolor más profundo y alcanzar las mayores alturas. Su trabajo ya no se trata solo de televisión o medios de comunicación. Se trata del potencial humano. Ha utilizado su plataforma para abogar por la educación, la salud y el bienestar a escala global, demostrando que la voz de una persona, cuando se amplifica con un propósito,
realmente puede cambiar el mundo. La historia de Oprah Winfrey es, al final, una historia sobre alquimia. Se trata del proceso mágico, doloroso y milagroso de convertir el plomo en oro. Se trata de tomar las experiencias más pesadas y tóxicas que un ser humano puede soportar, pobreza, abuso, rechazo y vergüenza, y transformarlas en una fuente de poder inimaginable. Sus cicatrices no están ocultas. No ha intentado borrarlas. En cambio, las ha mostrado al mundo. Y, al hacerlo, las ha convertido en parte de su fuerza. La niña que se sentía inútil se convirtió en la mujer que enseñó a millones a encontrar su propio valor. La voz que fue silenciada por el trauma se convirtió en la voz más influyente del mundo. Su viaje nos enseña que el propósito a menudo se encuentra en nuestras heridas más profundas. El dolor de su infancia le dio una capacidad de empatía sin igual. Es la razón por la que pudo conectar tan profundamente con el sufrimiento de los demás. No solo escuchaba sus historias, las sentía en sus huesos, porque las había vivido. Convirtió su dolor personal en un ministerio público. Su programa se convirtió en una plataforma no para escapar de la realidad, sino para confrontarla, para sanarla y para construir una mejor. Nos enseñó que la vulnerabilidad no es una debilidad, es el lugar de nacimiento de la conexión y el fundamento de la verdadera fuerza. La resiliencia es el hilo que atraviesa cada capítulo de su vida. Estaba allí cuando sobrevivió a su infancia. Estaba allí cuando soportó los rechazos de los primeros ejecutivos de televisión. Estaba allí cuando luchó contra los ganaderos en los tribunales y cuando enfrentó la traición de sus seres más cercanos. Ha sido derribada, pública y privadamente, más veces de las que podemos contar. Pero cada vez se ha levantado, no solo más fuerte, sino más sabia. Su vida es una clase magistral sobre cómo negarse a ser víctima de tu historia y, en cambio, elegir ser el autor de ella. En última instancia, la increíble transformación de Oprah nos deja un mensaje profundo y duradero. El poder de cambiar tu vida no viene de fuera, no viene del dinero, ni de la fama, ni de los elogios. Viene de dentro. Se forja en el fuego de la adversidad. Se construye sobre la disciplina de la superación personal, el coraje de ser auténtico y la compasión para conectar con los demás. Oprah Winfrey tomó los pedazos rotos de su vida temprana y, en lugar de descartarlos, los usó para construir un imperio de esperanza. Demostró que tu pasado no tiene por qué ser tu prisión. Puede ser el combustible que te impulse hacia un futuro que nunca creíste posible. Esa es su lección final y más poderosa.